Noticentro 1, CMI. ¡Queremos profesores, no violadores! Protesta de padres de familia por presunto abuso a menor en colegio de Suba. Suspenden a docente en Cali por caso de abuso de menor de 14 años. Cae alias La Patrona en Bogotá. Usaba a menores de edad para venta de microtráfico. Gobernador de Antioquia le pide al presidente Petro aplazar inicio del proyecto Hidroituango. Se roban 11 toneladas de explosivos en Uramita, Antioquia. Pertenecían a empresa china. Huella permitió esclarecer homicidio de profesor. Asesinan a tendero en Luruaco Atlántico. Con Claudia Palacios. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Decenas de padres y madres de familia protestaron esta mañana en Bogotá por un caso de presunto abuso sexual en un colegio de Suba. El profesor señalado ya fue capturado por autoridades del CTI de la Fiscalía. Luisa Fernández, buenos días, adelante con los detalles de esta información. Claudia, muy buenos días. Además de ser capturado el día de ayer aquí en la institución Juan Lozano en la localidad de Suba, pues la Fiscalía General de la Nación acaba de informar que un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva exactamente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado con circunstancia de agravación punitiva. Los padres además protestaban por otros presuntos abusos que pudieron presentarse en esta institución y que fueron cometidos por parte de este profesor de educación física, quien ya llevaba 4 años en esta institución educativa. Además, para que cambien la planta directiva, quienes no les ha prestado atención, aseguran ellos, a varias de las denuncias que han hecho los padres de familia. Aparte tenemos otro caso de que hay una niña de 14 años en embarazo, que era también de educación física. Lo que hicieron las entidades del Juan Lozano fue trasladarlo a la SEA y ahí tuvo otro problema y lo que hicieron fue trasladarlo de colegio. No hacen público, no hacen las reglas que tienen que ser denunciar, se quedan callados los entes reguladores. Porque han pasado cosas gravísimas como maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico. Y lo que exigimos es el cambio de la planta docente, de la planta directiva. La Secretaría de Educación respondió esta mañana ante varias de las denuncias realizadas por los padres de familia, incluso las inconformidades por la atención prestadas a los estudiantes que denunciaron abusos por parte de este profesor. Una de las respuestas fue la siguiente, abro comillas: frente a esta situación el día de hoy, desde las 5:30 de la mañana, se empezaron a generar espacios de confianza para la identificación de otras posibles víctimas. Asimismo, conjuntamente con las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia y la Personería de Bogotá, se ha mantenido el trabajo de acompañamiento a la estudiante, a la familia y al colegio. Todo esto se desata por todo lo que le dice una niña de tan solo 7 años de edad a su madre, quien fue la víctima por la que la Fiscalía General de la Nación dio con la captura de este hombre y también con la medida intramural que impuso un juez de control de garantías. A esta hora continúan las investigaciones, tanto administrativas como judiciales, adelantando todos los procesos que deben llevarse. La Secretaría de Educación también informó que de haber más víctimas, pues serán notificadas a todas las autoridades. Vamos a cambiar de tema porque en materia de seguridad en la capital del país, en los últimos días fueron desarticuladas 2 bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en el centro de Bogotá y en algunos lugares turísticos también alrededor de instituciones universitarias y educativas, pues cometían sus actos delincuenciales estas 2 bandas que estaban compuestas por 13 integrantes. Aseguran las autoridades que se dedicaban al expendio de estupefacientes en estos lugares turísticos, en lugares de universitarios y también en algunos colegios públicos de la ciudad. Otros elementos derivados de la cocaína también eran dinamizados por estos grupos delincuenciales, expendio al menudeo, particularmente aprovechándose del entorno de los parques y de los entornos por donde atraviesan
o circulan ciudadanos muy jóvenes, estudiantes de universidades, estudiantes de colegios de esa zona. Los 13 integrantes de estas dos bandas delincuenciales también fueron cobijados con medida intramural y también aseguran las autoridades que en medio de las capturas está alias La Patrona, una reconocida delincuente del centro de Bogotá, quien lleva un accionar delincuencial desde hace más de 20 años. Fue capturada en 2016 y fue dejada en libertad meses después. Hoy nuevamente la capturan y la envían a la cárcel por todo ese procedimiento y por todas las ventas ilícitas que ha realizado durante varios años. A las 12 del mediodía, Claudia, más detalles de estas dos importantes noticias. Muchas gracias, Luisa, muy amable. Solidaridad con las familias de sus chiquitas. Y en Cali, la Personería suspendió provisionalmente a un docente por presunto abuso sexual. Según el Ministerio Público, el profesor se aprovechaba de su condición para violentar a los estudiantes. Sebastián Bedoya, adelante con la información. Claudia, televidentes, muy buenos días. De acuerdo con la Personería de Cali, la decisión de suspender temporalmente por 3 meses a este docente es para evitar que vuelva a las aulas, teniendo en cuenta que habría recuperado su libertad por vencimiento de términos y estaba a punto de ser vinculado nuevamente a un colegio. Además, compulsó copias de esta decisión a la Secretaría de Educación, entidad que continúa adelantando la investigación disciplinaria contra este docente por presunto caso de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en un colegio del suroriente de la capital del Valle del Cauca, donde al parecer se aprovechaba de su condición para acceder carnalmente a sus estudiantes de grado primaria. En otras noticias, siguen las afectaciones por el cierre de la vía al mar en el sector de Dagua, debido a un gigantesco cráter que ustedes están observando en estos momentos en pantalla. El gremio transportador es uno de los más afectados y por eso le están haciendo unas solicitudes especiales al gobierno nacional. Por eso a esta hora nos acompaña Ivanov Rusi, él es el gerente de la terminal de transportes de Cali. Bienvenido, doctor Ivanov. ¿Cuáles son esas peticiones que le están haciendo especialmente el gobierno nacional? Bueno, son dos. Una, básicamente, solicitarles toda la celeridad, todo el compromiso presupuestal y de gestión para que rápidamente se recupere esta vía. Esto está generando una afectación enorme socialmente en todo el Valle del Cauca. Y la segunda es solicitarle al Invías que trate de gestionar con los concesionarios de los peajes tanto de Yotoco como de Lobo Guerrero para que se haga una exención tanto al transporte público como al transporte de carga y no se nos agrande esta potencial tragedia social. Sabemos que no se han detenido despachos a Buenaventura, pero ¿cuánto se está demorando un trayecto actualmente y cuánto se demoraban? El coger esta nueva vía está significando 50 kilómetros adicionales y le significa a un pasajero más o menos 2 horas adicionales de recorrido. Es un tema bien complicado el que se está viviendo y pues hay que ponerle todos los ojos a esta región del Pacífico. Doctor Ivanov, muchísimas gracias. También la Secretaría de Movilidad habilitó un plan especial para que los vehículos de carga, también de transporte, puedan ingresar con mayor facilidad en horario nocturno a la capital del Valle del Cauca y también a aquellos que se dirijan hacia el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Y terminamos con el desorden que se armó por las caravanas de Halloween. Observen ustedes este comportamiento de las personas a bordo de motocicletas recorriendo distintas vías de la ciudad con disfraces, infringiendo todas las normas de tránsito, cubriendo sus rostros con máscaras, pues durante los controles, de acuerdo con las autoridades, impusieron más de 1000 comparendos. Adicionalmente se incautaron 10 armas de fuego, 27 armas traumáticas, 307 armas blancas, hubo 60 capturas por distintos delitos y también atendieron en promedio más de 12.000 llamadas al 123. Mucho desorden en Cali durante la celebración de Halloween. Es por ahora toda la información desde la terminal de transportes de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Nos vemos más adelante, Sebastián, gracias. El gobernador de Antioquia le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pide un plazo razonable para encender las turbinas de Hidroituango y que no se cobre una eventual multa de $190 millones. Hernán Muñoz. Claudia, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes y se lo voy a explicar de la siguiente forma. Empresas Públicas de Medellín anunció que las primeras turbinas, la 1 y la 2, se encenderán, si todo sale bien, el 15 y el 25 de noviembre. El plazo establecido para que esto ocurra es el 30 del respectivo mes. Si algo sale mal, podría ocurrir una multa de aproximadamente de $190 millones a favor de la CREG. Lo que hizo hoy el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue escribirle una carta al presidente de la República
Gustavo Petro para que intervenga ante la CREC por si eventualmente alguna de las pruebas sale mal, y esto retrasaría la entrada en operación de Hidroituango para que eventualmente no se cobre esta plata y puedan atrasar la entrada en funcionamiento del proyecto en Hidroituango. Dijo que esto no da espera y que las pruebas en cualquier momento podrían salir negativas. Hasta el momento todo está planeado para que estas turbinas puedan comenzar a entrar en operación. Dijo el alcalde de Medellín que se mantienen estas pruebas exactas, que continúan avanzando en todo el proceso y que hasta el momento ya iniciaron las pruebas dinámicas con agua, que significa que van a entrar el agua del río Cauca para comenzar a generar energía en las turbinas y luego retomar su cauce. En otras noticias de Antioquia, las autoridades denunciaron el robo de 11 toneladas de explosivos en el municipio de Uramita, en Antioquia, en la empresa que construye autopistas al Mar 2. Las autoridades confirmaron que ocurrió en una finca conocida como La Ciénaga, en la empresa china Check, que se encarga de la exploración y perforación de los túneles de la vía al Mar 2. Al parecer, delincuentes amordazaron a algunas de las personas que se encontraban allí y robaron 11 toneladas de explosivos, y para ello se ha convocado un consejo extraordinario de seguridad al que asistirá el gobernador de Antioquia, que dijo que esto podría tener dos fines: el primero, explotación ilegal de minerales, o la segunda, para atentar contra la fuerza pública y contra las empresas antioqueñas. Información que estaremos ampliando más adelante. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Claro que sí, nos vemos en un rato. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, una huella permitió esclarecer un homicidio. 24 años de cárcel pagará Orlando Rojas, quien reconoció que asesinó al profesor Gamaliel Álvarez para quedarse con sus bienes. Una huella de una bota permitió resolver el crimen. Con el cotejo de esta huella de una bota se logró abrir paso en la investigación por la muerte del profesor de ballet Gamaliel Álvarez, quien fue asesinado y enterrado en la cocina de su propia casa en Cajicá. La pisada era de Orlando Alberto Rojas, quien era su inquilino y pretendía quedarse con la casa del profesor y con su dinero. Proceder a enterrar a Gamaliel en una bóveda que obviamente necesita el conocimiento y la experticia, como la tenía el señor Orlando en los oficios varios a los que él se dedicaba, que principalmente eran de constructor. Pero para ello ideó un elaborado plan que fue descubierto por la Fiscalía. Y en esto mediaba un factor que le permitía al señor Orlando también conocer sobre las transacciones, sobre los negocios, sobre los bienes, y era el factor confianza, esa relación de amistad que había entablado más allá de la laboral con el señor Gamaliel. El hombre pagará una condena de 24 años de cárcel luego de que tuviera que aceptar su responsabilidad tras las pruebas que recopiló la Fiscalía que lo vinculan con el macabro homicidio. Entre otras pruebas, la Fiscalía descubrió que el homicida estaba utilizando el chat del teléfono de la víctima y sus cuentas bancarias. Fue asesinado un tendero en Luruaco, Atlántico. Jorge Castro con la información. Muchas gracias, muy buenos días. Se trata de Melvin Román Castro, un próspero comerciante de 36 años de edad que estaba en sus actividades diarias en el fin de semana cuando fue asesinado por un sicario que llegó y le disparó sin importarle que estaba cargando a su pequeño de apenas meses de nacido. De acuerdo con lo que se ve en el video, el hombre compartía su actividad de comerciante y como reside en el mismo lugar estaba acompañado de su esposa y de su pequeño hijo. En un momento, cuando aparece en escena el comerciante allí mismo, irrumpe el sicario que le dispara casi a quemarropa. El cuerpo del comerciante se desploma y también cae el bebé. Las autoridades han anunciado que están verificando con los videos de cámara de seguridad y también se trata de establecer si el comerciante tenía amenazas por el delito de extorsión. Días atrás había registrado un caso de asesinato de un empleado de una tienda en el municipio de Santo Tomás, en el oriente del departamento del Atlántico. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Lamentable, gracias Jorge, muy amable. Como una medida temporal, hoy y mañana estará cerrada Playa Blanca. Tatiana Rodríguez con los detalles. ¿Qué tal, Tatiana?
Luisa, televidentes, Claudia, televidentes, muy buenos días. Esto tiene varios fines. Realmente el primero es todo el tema ecológico, teniendo en cuenta que esta es una de las playas más visitadas en la capital de Bolívar por los turistas. El segundo componente, capacitar a todos los prestadores turísticos aquí en este lugar para evitar que se sigan presentando incidentes como el tema de los altos precios y todo lo demás. Pues para que nos amplíe esta información, vamos a darles la bienvenida a Natalia Borges, es la presidente de la Corporación Turismo Cartagena. Muy buenos días. ¿Cuántos días serán estos cierres? ¿Cuáles las medidas? ¿Por qué la medida? Muy buenos días a todos desde Cartagena. Efectivamente, Playa Blanca, hoy 1 de noviembre y mañana 2 de noviembre, entra en un periodo de oxigenación y recuperación del ecosistema. ¿Qué significa esto? A través de la Alcaldía de Cartagena, liderado por la Secretaría del Interior, acompañado por todas las autoridades y, por supuesto, Corpo Turismo, estos días hay un cese de parte de los turistas. En Playa Blanca hoy no está llegando ningún viajero. Todas las comunidades y autoridades nos estamos dedicando a cuidar la playa. La playa respira. Desde Cardique, Parques Nacionales, están haciendo diferentes capacitaciones sobre temas ambientales. Por otro lado, también lo que es Corpo Turismo está acompañando una sesión con las comunidades, promoviendo el diferente producto turístico que hay en el territorio y recolección y revisión de desechos y basuras. ¿Cuánto tiempo van a ser estas jornadas? ¿Durante lo que resta del año se van a hacer otros cierres? Está programado durante los próximos meses, 2 días por mes. En este caso arrancamos 1 y 2 de noviembre. Muchísimas gracias, es la información por ahora desde Cartagena. Rusia extendió la evacuación de civiles en la región ucraniana de Jersón. Según las autoridades rusas, hasta el momento han sido trasladadas unas 80.000 personas. El jefe de la región de Gerson, Vladimir Saldo, designado por Rusia, anunció que la evacuación de civiles de parte de esta región comenzó nuevamente. La evacuación de la población se amplió a una zona de hasta 15 kilómetros del río Dnieper. Las autoridades impuestas por Putin argumentan ante la población que posibles operaciones ucranianas cerca de la presa de la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka pueden generar inundaciones. Según el gobernador interino, en el marco de la evacuación previa de Gerson, fueron trasladadas unas 80.000 personas. Por otro lado, en la capital ucraniana de Kiev, los suministros de agua y electricidad fueron restablecidos después de que ataques masivos rusos provocaran los cortes de estos servicios. Al menos el 80% de los habitantes de esta ciudad habían quedado sin agua y unos 35.000 hogares sin electricidad. Y mientras continúan las manifestaciones contra la victoria del Partido de los Trabajadores de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, el actual vicepresidente reconoció la victoria de Lula y de su fórmula y se comunicó con su sucesor para felicitarlo. Continúa la tensión en Brasil por los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Las protestas de camioneros simpatizantes del actual mandatario Jair Bolsonaro, que no aceptan la derrota del ultraderechista, siguieron al comenzar el día. Instalaron más de 270 bloqueos en carreteras de 20 de los 27 estados del país, por lo que el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el despeje inmediato de las vías. Y mientras el silencio de Bolsonaro continúa, el actual vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, se comunicó con el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin. Se trata del primer contacto conocido entre los representantes de las dos fórmulas que se disputaron la segunda vuelta de las elecciones, en la que salió victorioso Luis Inácio Lula da Silva. Acusado al sospechoso de atacar a Paul Pelosi de intento de secuestro e intento de asesinato, se confirma que tuvo motivaciones políticas. David DePape, de 42 años, señalado de atacar a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, declaró a la policía que su plan era retener a la líder demócrata como rehén y romperle las costillas para demostrar a otros miembros del Congreso que había consecuencias en las acciones. Al menos 13 personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en Chicago, en Illinois, durante la noche de Halloween.
Según la policía de la ciudad, 2 personas abrieron fuego desde una camioneta negra contra una multitud que se reunía en Garfield Park, un vecindario a las afueras de la ciudad. Entre las 13 víctimas se encuentran 3 menores de edad. Ecuador vivió una madrugada de terror. Al menos 2 carros bomba estallaron en la madrugada de este martes. 2 policías fueron asesinados. Esto sucede en medio de las alertas emitidas desde la Penitenciaría del Litoral, el reclusorio más violento del país, y se debería a traslados de reos o a posibles traslados de reos. Además, se conoció que los presos de la cárcel de Esmeraldas han retenido a 8 guías de la prisión como forma de protesta ante sus eventuales traslados. Israel convocó a elecciones por 5ª vez. En menos de 4 años, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu se debate la jefatura de gobierno con Yair Lapid, quien busca legitimarse en el cargo. Los israelíes empezaron a votar este martes en sus 5ª elecciones legislativas en menos de 4 años, cuyo resultado mantiene al país en vilo. Aunque los 6,8 millones de electores inscritos disponen de unas 40 listas para elegir, la decisión se reduce principalmente a 2 bandos: el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien se debate la jefatura de gobierno con Yair Lapid, quien busca legitimarse en el cargo. Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana hora local en todo el país y se cerrarán a las 10 de la noche hora local. Cuando culmine la votación se publicarán los sondeos a pie de urna, seguidos de los primeros resultados oficiales que pueden tener el país en suspenso hasta el próximo jueves, cuando se prevé el final del recuento de unos comicios muy ajustados. Científicos surcoreanos crearon un sistema para capturar la huella de la nariz de los perros y otros biométricos que permiten rastrear e identificar con facilidad a las mascotas. Una nueva tecnología desarrollada por una empresa de Corea del Sur permite que los perros sean registrados e identificados por las huellas de sus narices. Easy Lab Corporation funciona escaneando la nariz de un perro con la cámara de un teléfono móvil conectado a una aplicación llamada AniPuppy. La compañía de inteligencia artificial y biometría con sede en Seúl manifiesta que la nariz de cada perro es tan única como una huella digital humana. Una vez que los usuarios registran el patrón de la nariz y la información general de su perro en el sistema, la información se puede recuperar fácilmente escaneando la huella de la nariz del perro. El proyecto tiene como objetivo completarse para 2024 para que pueda convertirse en un método oficial de registro de perros para la base de datos del país. Gobierno declara desastre natural por emergencia invernal que ya deja 266 fallecidos y más de 645.000 damnificados. 8 vías con cierres totales y 83 con cierres parciales por emergencia invernal. Alcalde Daniel Quintero se despacha contra las ministras de Ambiente y de Minas y Energía por proyecto Hidroituango. Gobernador de Antioquia le pide al presidente Petro aplazar inicio del proyecto Hidroituango. Dólar supera la barrera de los 5.000 pesos. ¡Queremos profesores, no violadores! Protesta de padres de familia por presunto abuso a menor en colegio de Suba. Suspenden a docentes en Cali por caso de abuso de menor de 14 años. Cae alias La Patrona en Bogotá. Usaba a menores de edad para venta de microtráfico. Se roban 11 toneladas de explosivos en Urumita, Antioquia. Pertenecían a empresa china. Asesinan a tendero en Luruaco, Atlántico. Con Claudia Palacios. Antes de irse para Caracas a reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre natural. Y es que 266 personas han muerto en Colombia por cuenta de las fuertes lluvias, así como más de 645.000 que han resultado damnificadas. 21 departamentos y 390 municipios tienen declaratoria de calamidad pública. Hemos decretado el desastre después que casi 300 municipios lo han hecho a través de calamidad, la figura que se utiliza municipalmente. Ya nos acercamos a 800 municipios afectados y el número de muertos asciende a 266. Hay una pérdida ostensible de cosechas que agrava la situación del precio de alimentos.
que ya vienen altos por los choques internacionales, por la inflación en dólares de los alimentos, por la caída del peso. Y la situación entonces se va tramitando es a partir del hambre, del incremento del hambre. Y precisamente por la emergencia de las lluvias, el Ministerio de Transporte monitorea 8 cierres totales en vías principales y 83 cierres parciales en vías secundarias. Con el fin de prever a los viajeros de cualquier anormalidad en las vías principales y secundarias, el INVÍAS y la ANI estarán presentando información puntual sobre los puntos críticos y el cierre de vías en el país. Muy importante que esperamos el mismo viernes implementar en materia de la aeronáutica civil una alerta que le permita a los colombianos saber qué aeropuertos regularmente, en qué promedio en las horas de la mañana presentan dificultades por la afectación del clima que pueda generar retrasos en los vuelos o para planear horas diferentes o para utilizar otro sistema de transporte. Precisamente debido a los estragos de la ola invernal, se han tenido que cerrar vías principales y trabajar en su recuperación. En este momento tenemos 8 cierres totales en diferentes vías del país. Tenemos cierres totales en el departamento del Huila, La Plata, Puerto Valencia, en Meta, Pipiral, Villavicencio, Santander. Tenemos 2 cierres en la vía Málaga, Los Curos, Puerto Araujo, Landazuri, Buga, Buenaventura y Paz de Aripopo, La Cabulla. Desde el Ministerio de Transporte se han destinado los recursos necesarios para atender esta emergencia. En el caso del INVÍAS se han hecho adiciones a los contratos de administración vial por 182.000 millones de pesos. Recuerden que el INVÍAS administra 11.000 kilómetros de nuestra red vial nacional, al igual que la ANI a través de los concesionarios, y en el marco de las disposiciones contractuales viene también atendiendo esas emergencias. Las regiones más afectadas son Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander y Valle. El precio del dólar llegó en la jornada de este martes a los 5.000 pesos, así marca un nuevo máximo histórico. Esta divisa sigue respondiendo al nerviosismo de los agentes del mercado por una posible subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con el fin de contener la alta inflación en ese país. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se despachó contra la ministra de Ambiente y la ministra de Minas y Energía. Aseguró que las dos funcionarias no quieren apoyar el proyecto Hidroituango. Hernán Muñoz, ¿qué más dijo el alcalde? Claudia, declaraciones muy fuertes del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Lo hizo aquí en el Museo Casa de la Memoria, donde a esta hora se entrega un balance de la JEP, de la rendición de cuentas. Se lo voy a leer textualmente. Dijo: pareciera que la ministra de Minas lo que quiere es sancionarnos para coger plata para el Ministerio de Minas, y también expresó su preocupación porque dijo que durante esta semana no ha sido convocado el puesto de mando unificado. Concluyó diciendo que no ha recibido un apoyo por parte del gobierno nacional en esta coyuntura importante previa a la inauguración de la primera turbina de Hidroituango. Aquí las declaraciones. Estamos a punto de ponerla a funcionar en 2022. Queremos hacer unas pruebas adicionales, que es lo mínimo que uno espera, y espera uno el respaldo de la ministra de Minas y de la ministra de Medio Ambiente. Pareciera que la ministra de Minas lo que quiere es sancionarnos para coger plata para el Ministerio de Minas, de EPM, que ha sufrido bastante, y no observamos realmente que haya habido un apoyo, un respaldo institucional por parte del gobierno nacional. Lo tengo que decir públicamente con tristeza. Contrario al alcalde de la ciudad, el gobernador de Antioquia le escribió una carta al presidente Gustavo Petro para que intervenga ante la CREC para que no cobre la multa de 190 millones de dólares si eventualmente el proyecto no entra en operación en la fecha límite del 30 de noviembre. En esta carta, el gobernador de Antioquia le hace una petición de carácter urgente al presidente Gustavo Petro ante un eventual retraso en el encendido de las turbinas 1 y 2 del proyecto, de llegar a incumplirse la fecha máxima del 30 de noviembre. Señor presidente, con el mayor respeto, como gobernador de Antioquia, le solicito muy comedidamente que a través de la representación que el gobierno tiene en la CREC, se gestione ante esa entidad que la entrada en operación de Hidroituango se pueda realizar en un plazo razonable,
que permita la realización y culminación de las pruebas requeridas sin que por esta situación se generen consecuencias económicas para EPM. El mandatario ratificó que antes del 30 de noviembre de este año, el proyecto debe entrar en funcionamiento. De lo contrario, EPM se vería expuesta a una nueva sanción por $190 millones a favor de la CREC y perdería el cargo por confiabilidad por un valor cercano a $65 millones durante 18 años. Entrar en operación el 30 de noviembre próximo o en una fecha cercana no va a afectar el sistema energético del país. Máxime en estos momentos cuando todos los embalses están llenos por el fenómeno de la Niña. El gerente de la sociedad Hidroituango explicó que la reclamación por el incumplimiento del hito 10, que correspondía a la entrada en operación de las turbinas de la 5 a la 8, se incluye dentro de las acciones actuales del proyecto. ¿Por qué decimos nosotros que ya está reclamado? Por una razón muy simple, nosotros hemos interpuesto dos demandas arbitrales, dos tribunales de arbitramiento en contra de empresas públicas de Medellín por los incumplimientos derivados precisamente de las obligaciones del contrato BOOMT. A esta hora avanza un debate sobre el proyecto de generación de energía en la Asamblea de Antioquia. Y atención porque ha sido convocado un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Uramita, en Antioquia. Esto tras el robo de 11 toneladas de explosivos de una empresa encargada de construir la concesión Autopistas al Mar de Urabá. Ha dicho el gobernador de Antioquia que esto podría tener dos fines. El primero, la explotación ilegal de minería, pero también posibles atentados contra la fuerza pública aquí en el departamento de Antioquia. Un robo que las autoridades han calificado como inédito y además complejo porque se requirió por lo menos 4 o 5 horas para que los presuntos delincuentes ingresaran y retiraran todo el material. Es todo en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. Feliz tarde. En Bogotá se registró esta mañana una protesta de padres y madres de familia debido a un caso de presunto abuso sexual en un colegio de Suba. El profesor señalado ya fue capturado por autoridades del CTI de la Fiscalía. Luisa Fernández, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre esto. ¿Qué dijo? Claudia, hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López se pronunció a través de su cuenta de Twitter, por supuesto, rechazando lo sucedido y enviando un saludo de solidaridad. Abro comillas. Mi solidaridad con la niña víctima de un abuso, su familia y la comunidad educativa del Colegio Juan Lozano en Suba. Ayer recibimos la denuncia, ya capturamos al presunto responsable y las entidades distritales estamos presentes concertando las acciones de justicia y prevención. En el siguiente informe todos los detalles de este lamentable hecho. Los padres de familia de los estudiantes del Colegio Juan Lozano y Lozano se tomaron la avenida Suba bloqueando el carril de Transmilenio como una forma de protesta contra los presuntos abusos sexuales cometidos por el docente de Educación Física Jordi David Reyes Saavedra, quien fue capturado en las últimas horas. ¡Queremos profesores, no violadores! La tapa fue el abuso de la niña de 7 años. La violaron en el baño del colegio. No es justo con nuestros niños, son nuestro futuro. Y estamos dañándolos desde pequeños. La Secretaría de Educación notificó la situación al IDRD, entidad donde está adscrito el presunto agresor. Frente a esta situación, el día de hoy, desde las 5:30 am, se empezaron a generar espacios de confianza para la identificación de otras posibles víctimas. Asimismo, conjuntamente con las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia y la Personería de Bogotá, se ha mantenido el trabajo de acompañamiento a la estudiante, la familia y el colegio. Las familias de los estudiantes solicitan mucho más. Entre las peticiones está el cambio de la planta directiva de la institución por negligencia. Aparte tenemos otro caso de que hay una niña de 14 años en embarazo que era también de educación física. Lo que hicieron las entidades del Juan Lozano fue trasladarlo a la SEA y ahí tuvo otro problema y lo que hicieron fue trasladarlo de colegio. No hacen público, no hacen las reglas que tienen que ser denunciar, se quedan callados los entes reguladores. Porque han pasado cosas gravísimas como maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico. Y lo que exigimos es el cambio de la planta docente, de la planta directiva. Esa persona se encontraba ya hace 4 años en la institución, nadie había dicho nada, nadie se había dado cuenta de lo que él estaba haciendo. Por tal razón decidimos protestar
porque la institución no nos da respuestas. No sabemos si hay más víctimas aparte de la niña de 7 años. El IDRD aseguró que no había recibido denuncias oficiales contra el presunto agresor. Se logró restablecer el servicio de Transmilenio en el sector La Campiña-Suba. El hombre fue cobijado con medida intramural por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esto con signos de gravedad. También en Bogotá fueron desarticuladas 2 bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en las zonas turísticas y del centro de la ciudad durante los últimos meses. Una de las capturadas llevaba más de 20 años delinquiendo. Cayeron en Bogotá 13 integrantes de las bandas delincuenciales Figuritas y Toño Parque, dedicadas al microtráfico en el centro de la ciudad. Otros elementos derivados de la cocaína también eran dinamizados por estos grupos delincuenciales, expendio al menudeo, particularmente aprovechándose del entorno de los parques y de los entornos por donde atraviesan o circulan ciudadanos muy jóvenes, estudiantes de universidades, estudiantes de colegios de esa zona. Con medida intramural fueron cobijados los 13 criminales. Definimos que había unos grupos delincuenciales prioritarios por su nivel de peligrosidad, por su nivel de agresividad y violencia. Por eso se han logrado unas acciones contundentes contra los maracuchos, contra el Tren de Aragua, contra Satanás, contra lo que quedaba de los Camilo, que era otro grupo delincuencial que había sido desarticulado a finales del año pasado. Son más de 230 estructuras de crimen que han sido judicializadas. Alias La Patrona, líder de las Figuritas, quien llevaba más de 20 años en el negocio ilícito, fue una de las capturadas. Se trata de una reincidente, en este caso, donde efectivamente quedó cobijada con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Los delincuentes escondían los estupefacientes en alcantarillas y jardines de parques. La policía y las autoridades de Bogotá continúan con operativos especialmente en el centro de la ciudad, donde se concentra el mayor actuar delictivo de las bandas multicrimen. Todo esto para dar con varios de sus integrantes. Desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muy amable, Luisa, muchas gracias. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, suspenden al docente o a un docente en Cali por un caso de abuso sexual. En Cali, la personería suspendió provisionalmente a un docente por presunto abuso sexual. Según el Ministerio Público, el profesor se aprovechaba de su condición para violentar a los estudiantes. Sebastián Bedoya, cuéntenos más detalles de cómo fue tomada esta decisión. Hola Claudia, televidentes, muy buenas tardes. La personería adoptó esta decisión para evitar que el docente vuelva a las aulas escolares, teniendo en cuenta que al parecer iba a ser vinculado nuevamente a una institución educativa oficial de la ciudad. Entre tanto, la Secretaría de Educación anunció un acompañamiento a estas investigaciones. Según la personería de Cali, la suspensión por 3 meses al docente de primaria se adoptó para evitar que continuara en las aulas de clase, teniendo en cuenta la investigación que cursa en su contra por presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el cual permanece en libertad por vencimiento de términos. Al parecer se aprovechaba de su posición de docente para tener algunas conductas que son indeseables, algunas conductas que son sancionables desde todo punto de vista, y por ello se le ha iniciado, la Fiscalía inició esa investigación por acceso carnal abusivo de menor de 14 años. El Ministerio Público compulsó copias a la Secretaría de Educación, entidad que continúa con la indagación disciplinaria al maestro por las aberrantes conductas. Si es un servidor público, estaremos actuando de forma coherente y de forma acelerada para que sea la Fiscalía, Control Interno Disciplinario o la Procuraduría la que actúen y de forma fuerte ejerzan la justicia para sancionar o incluso destituir a un funcionario que no está haciendo las cosas bien, que no está respetando los derechos humanos, y que por eso desde aquí decimos no vamos a tolerar esas situaciones en las escuelas, porque las escuelas son para formar. De acuerdo con el organismo de control, el profesor podrá solicitar ser escuchado en versión libre para su defensa. Hay que resaltar que las investigaciones penales en contra de este docente todavía continúan vinculándolo a este proceso judicial. En otras noticias, también sigue siendo bastante dramática la situación para los transportadores, tanto de pasajeros como de carga, por el cierre de la vía al mar a la altura del municipio de Dagua. Este cráter en la vía al mar sobre el corregimiento de Lobo Guerrero, municipio de Dagua,
generó que quienes se mueven entre Cali y Buenaventura tuvieran que aumentar tiempo y costos para el desplazamiento por el sector conocido como Mediacanoa. Por eso el gremio del transporte pidió al gobierno nacional una intervención urgente. Básicamente hay dos solicitudes. Una es al Invías, para que rápidamente actúe con celeridad, corrija el tema de la vía Buenaventura. Y segunda, para que ellos hablen con los concesionarios de los peajes tanto de Yotoco como de Lobo Guerrero para que se haga una exención para el transporte público y para el transporte de carga, antes de que esto se nos vuelva un problema social mucho más grande. En realidad nos dan 4 horas para llegar a Buenaventura y está tirando 4 horas y media, más o menos, un promedio. ¿Y tienen que pagar peaje? Claro, nos toca ya pagar 2 peajes, ya son 2 peajes más combustible. Mientras que la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle habilitó un plan de contingencia nocturno para facilitar el ingreso o éxodo en la ciudad para vehículos de carga o de pasajeros. Entendería que es un esquema que podríamos empezar posterior a las 10 de la noche, que ya tenemos un tráfico mucho más reducido, en el cual ellos puedan ingresar por el corredor Cali-Buenaventura, tomar la portada y dado que algunos de esos vehículos pues tienen un tonelaje bastante alto, para evitar daños a la infraestructura hemos decidido que se utilice el puente sobre el río Aguacatal. Actualmente el pasaje hacia el principal puerto sobre el Pacífico está en 33.000 pesos y antes un trayecto tardaba 2 horas en promedio desde Cali. Los transportadores también han hecho una solicitud especial y es para poder incrementar el costo del pasaje tanto de Buenaventura hacia Cali como desde la capital del Valle hacia el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, teniendo en cuenta el aumento de los costos por los peajes, así como el consumo de la gasolina. Finalizamos con una situación que se presentó en distintas vías de Cali. Observen a continuación los siguientes videos y es el desorden que protagonizaron varios motorizados a bordo utilizando disfraces, haciendo alusión a la noche de Halloween. De acuerdo con las autoridades, durante este día se recibieron más de 12.000 llamadas a través de la línea 123, reportando distintas situaciones. También atendieron en al menos 10 puntos estos puestos de control. Se lograron incautar 27 armas traumáticas, 300 armas blancas. Hubo 60 capturas por distintos delitos como porte de estupefacientes. Adicional a eso, atendieron 464 riñas y 2.300 casos de violencia intrafamiliar. Es por ahora toda la información. Desde el centro de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, asesinaron a un tendero en Luruaco, Atlántico. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Fue asesinado un tendero en Luruaco, Atlántico. El hombre tenía en sus brazos, o estaba al lado de su compañera que tenía en brazos a su pequeña hija. Jorge Castro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Melvin Román Castro residía en el mismo lugar en donde tenía la tienda y por ello se encontraba acompañado de su esposa y de su pequeño de pocos meses de nacido. El comerciante Melvin Román Castro, de 36 años de edad, estaba en su actividad diaria, atendiendo clientes en su tienda en Luruaco, cuando llegó un hombre armado. Inicialmente, su ayudante atendía el negocio, mientras un cliente esperaba. Luego, aparece el comerciante cargando a su pequeño hijo. En ese momento, irrumpe el sicario, que sin importarle que Melvin Román cargaba al niño, le disparó a quemarropa. El tendero se desplomó y el menor cayó, mientras el sicario huyó. Lamentamos los hechos sucedidos en el municipio de Luruaco, donde es ultimado un ciudadano dentro de un establecimiento público. Es allí que nuestro componente de Policía Judicial e Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, viene desplegando toda una actividad para lograr establecer cuáles fueron los móviles del hecho y capturar a los agresores. Se investiga si se trató de un nuevo caso de extorsión. Este es el segundo caso de asesinato en una tienda en los municipios del departamento del Atlántico. Días atrás se registró un caso similar con el empleado de una tienda en el municipio de Sabana Grande. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Jorge. Una feliz tarde para usted. Y así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, la suerte de Loli y a las 8 de la noche los esperamos con una nueva emisión. Feliz tarde.